Saludos amigos de Hablemos de Turismo con Miguel Calzada León. Como siempre les digo, un espacio que hemos desarrollado para llevar la información del sector turístico directa de los protagonistas del sector, locales o internacionales. Desde que surgió en el 2020, en junio, salimos al aire porque entendíamos la importancia del sector en nuestra economía, toda la cadena de valores que mueve el turismo en la República Dominicana. Y obviamente siempre hemos entendido y reconocemos que es un sector muy sensible para lo negativo en mensajes. Hoy vivimos un mundo digital donde hay demasiada información que las fuentes, la gente no se percata en investigarlas, simplemente pasa esa noticia como que es algo bueno y válido. Y nos vimos en la necesidad de desarrollar esto, con mucha pasión, con mucho gusto. Hemos tenido los líderes del sector, locales e internacionales, suplidores del sector, en toda la cadena de valores, turoperadores, aeropuertos, líneas aéreas. Pero desde el inicio hemos mantenido un espacio especial para un tema muy importante, que es la economía, el papel que juega el sector turístico en la economía del país y del mundo. Esto ha sido un tema, un golpe de impacto mundial. Hablemos de Turismo, buscó aliados inmediatamente. Y hoy tenemos de invitado a uno de estos aliados, un profesional, un joven respetado, admirado, un doliente apasionado de sus raíces, de sus orígenes, Cotuí, no descansa hablándole a sus allegados de las bondades y los atractivos de su entorno. Un lugar muy particular, Chagüey, y obviamente él lo disfruta con mucha pasión y ese es su escape. Tanto así que ha hecho cápsulas del periódico el cual él dirige para Hablemos de Turismo desde allí. Y a mí me encanta, pues guarda mucha relación con lo que es CTN, con lo que es Puro Turismo y con lo que es nuestro espacio Hablemos de Turismo. Nuestro invitado, Jairon Severino Duarte. Su segundo apellido importante para que la madre y la familia se sienta orgullosa del profesional que tienen en este mundo de economía. Gracias, Jairon, por haber aceptado como invitado, no como cápsula, que siempre estoy detrás de ti, detrás de estas cápsulas, pero ya con un carácter más de que comentemos cómo vamos, cómo hemos ido, cómo nos espera ir mejor y conocer más a Jairon Severino Duarte. Así es. Bueno, Miguel, la verdad que gracias por esa introducción. Qué bendición, qué honor compartir contigo, con CTN, Hablemos de Turismo, y toda esos seguidores puntuales que tiene CTN en todo el país y en el mundo. Sé que a través de las redes ha sido un tremendo impacto y además me siento también con mucho honor porque por aquí han desfilado
desde junio, julio del año pasado, han desfilado realmente los líderes del turismo local, internacional, ejecutivos de las cadenas más importantes. Es increíble lo que has logrado con este programa, Hablemos de Turismo. El nombre no pudo haber sido mejor. Hablemos de Turismo y nacer justamente en medio de un contexto de crisis en el que, bueno, nadie se prepara para las crisis inesperadas. Tú puedes prever algunas crisis, pero una crisis sanitaria como esta que, de hecho, en principio creo que el gran pecado de la humanidad fue subestimar el efecto que tendría este COVID que surgió en un pueblo pequeño, en una ciudad, bueno, relativamente pequeña para China, y que hoy día ha puesto de rodilla eh, a los más importantes sectores del mundo. El turismo, por ejemplo, ha sido golpeado, y cuando se golpea el turismo, se golpea a la economía en su conjunto. Así es. Porque el turismo tiene una característica de encadenamiento que posiblemente muy pocos otros sectores la tengan. El turismo es fundamental. Yo agradezco infinitamente esta oportunidad que me da de no hablar solo en cápsula, 3 minutos, que tú me dices, Jairo, no te pases de 3 minutos, 4 minutos. Pero hoy día sí espero pues aportar, analizar lo que ha pasado contigo a partir de junio para acá, que es cuando ya nace Hablemos de Turismo, pero claro, son muchas cosas que podemos compartir con ustedes. Gracias Miguel, y a CTN también. Gracias no a ti por ser aliado, colaborador honorífico desde el inicio, con mucha pasión que tienes, porque te sigo hace tiempo. Y contando un poquito historia antes de entrar en materia de esta conversación, más que una entrevista, es una gran conversación con el amigo economista y director de un medio importante dirigido por el mismo nombre. Ya el dinero da a entender por dónde vamos. Tengo que darle una pincelada a un perfil de un ser humano profesional. Periodista, economista, la experiencia de varios periódicos. Has viajado alrededor del mundo, más de 15 países. Has tenido la oportunidad de hacer maestrías, has tenido la especialidad y la oportunidad de pulirte, teniendo también, no dudo, ofertas de quedarte en algunos de esos destinos. Has capacitado al profesional para darlo todo aquí en tu país, y obviamente estamos en el mejor momento de capitalizar a un profesional de Cotuí. Me encanta Chacuí, tengo que ir contigo, quiero darme ese honor. Tú sabes que, Miguel, perdón, la provincia Sánchez Ramírez es un destino ecoturístico ya por ley, porque recuérdate que en la provincia Sánchez Ramírez está el lago artificial más grande de las Antillas, que es la presa de Atillo, que tiene un potencial cultural, histórico y económico, porque ahí hay pues rastros de la cultura precolombina. Están las guácaras más grandes que hay en zonas del centro del Cibao, y ahí pues ahí el arte rupestre está en áreas importantes, y creo que también sería bueno que destaquemos el potencial que tiene ecoturístico de esta provincia Sánchez Ramírez, que bueno, que es tan importante en la economía, también con el oro, ¿verdad que sí? Te prometo hacer vamos a realizar algo especial, Sí. y llevando imágenes y hablando con sus líderes inmediatos de responsabilidad de presentarnos todo. Yo he tenido la oportunidad de pescar en la presa de Atillo de madrugada allí, es la verdad que es impresionante. Sí. Pero gracias nuevamente, y ya ahí le dijimos un perfil de nuestro invitado, pero ahora vamos a materia. Jairo, ¿cómo está la prensa dominicana, especialmente en el mundo económico, a propósito del COVID? ¿Cuál es tu visión con relación a esta posición?
Bueno, gracias Miguel. La verdad que buena pregunta para a uno entrar en materia. Ciertamente que la prensa económica global, pero enfoquémonos en la parte de República Dominicana, pues ha tenido que readaptarse también a todo este proceso de, de crisis, a toda esta crisis que por supuesto afecta a la economía y obviamente que la prensa económica ha tenido que hacer ajustes en muchos aspectos para poder seguir eh, pues cubriendo de manera efectiva todo lo que tiene que ver con los hechos económicos, porque justamente la crisis sanitaria se expresa en crisis económica. Cuando paralizamos la economía, todos los sectores productivos, pues es obvio que sufre la economía. Entonces, la prensa económica, que durante los meses más álgidos de la crisis, abril, mayo, julio, meses en los que la economía decreció casi un 30% solo en abril, 26, 25% en mayo, pues eso se refleja también en un aspecto muy importante que yo creo que también tú tienes conocimiento de eso, porque el aspecto de apoyo publicitario, que es un soporte para la prensa, pues se cayó, se vino abajo porque nadie le quería poner la mano a un periódico, nadie estaba en publicitar nada porque todos estábamos enfocados, y de hecho es correcta la decisión, enfocados en superar la crisis sanitaria porque todo el entramado económico estaba también paralizado. Eso afecta, por supuesto, el ejercicio mismo de la profesión del periodismo, aunque no en términos del ejercicio per se, pero sí en cuanto a la competitividad de los medios de comunicación, la rentabilidad, porque ciertamente cuando hay crisis económicas, los periodistas del área económica tenemos todavía más cosas que escribir, más cosas que consultar, más personas, más informes y hacer proyecciones y análisis de lo que ha pasado. Pero sí, la prensa en sentido general pues, se ha visto muy afectada y hubo inclusive necesidad de adelantar procesos de digitalización, producto del frenazo que hubo que hacer en cuanto a la impresión, por ejemplo, de papel, que ya se veía venir un poco este proceso de digitalización, pero que claro, la pandemia pues aceleró ese proceso y otros que claro, quizá no vienen al caso, pero ciertamente que ha sido todo un reto para nosotros los periodistas del área de economía. Y además con números, informaciones generadas a la vez, porque una cosa es caerle detrás a investigar unas estadísticas y de repente todo el cuento cambiar. En el sector comercial, lo vivimos en el sector comercial privado, en la República Dominicana, la primera reacción fue ayudar al sector turístico, pero los planes eran a 3, 4 meses. No sabíamos que íbamos a ir por esto y sé que diario están reestructurando todos estos préstamos de unos clientes potenciales, pero obviamente es un tema mundial. Sí, así es. Y eso yo sé que en tu área eh, demasiada información de golpe y organizar todo para que también no es taparla, pero que suene bien, debe ser un trabajo. Sí, es un reto porque nosotros como periodistas del área económica, primero apostamos al país, apostamos al turismo, tenemos que tener sentido común al tratar los temas, porque nosotros tenemos que apostar no solo a que el turismo como tal se mantenga caminando, a pesar de los pesares y a pesar de la Claro. crisis. Por eso nosotros, por ejemplo, hemos saludado la apertura de la economía gradualmente a partir de julio, cuando se abrieron las fronteras, y todo este proceso de apertura gradual de hoteles que ha continuado esta gestión desde el presidente Abinader y del ministro de Turismo, David Collado, y todo su equipo, por supuesto. ¿Por qué? Porque el turismo es tan demandante en cuanto a la logística para abrir un hotel. Un hotel no se abre como abrir o cerrar un apartamento. O sea, eso encadena tantas cosas que no es que yo planifico abrir un hotel en una semana. Abrir un hotel implica semanas de trabajo en cuanto a la preparación logística. Así que la decisión de las autoridades
de ir abriendo un poco de manera paulatina, programada, hoteles y hacer ese tipo de actos, pues también le inyecta optimismo, le inyecta esa energía que necesitan pues todos los que participan de este sector para echar hacia adelante, porque una vez se normalice todo, porque habrá de ser, pues República Dominicana creo que ha dado muestras de cómo es que hay que actuar para estar listos una vez se produzca todo el proceso de apertura formal y normal. Por eso yo hablo de que esta pandemia de ahora, del COVID 2020, aunque nos deja una lección respecto de cuán conectado está el mundo, se diferencia mucho de la que sucedió hace 100 años, porque ahora los modos de producción, de información, de dominio, son muy diferentes. Entonces, hoy día manejamos muchísimo más información, sabemos cómo entender más rápidamente cualquier situación que se dé, y por eso creo que una vez se genere todo este proceso de apertura normal, no me cabe duda de que habrá una explosión, de hecho, una explosión en el turismo y en toda la economía. Y el turismo es una variable, es un factor importante de generador de demanda por el mismo proceso que conecta tantos sectores. Entonces, ahí es donde yo creo que quizás hemos hecho un papel muy bueno, porque estamos preparándonos desde ya, a pesar de que los hoteles quizás no tienen el nivel de ocupación, porque es obvio que en una situación como esta, pero están listos. El empresario hotelero ha apostado, con el apoyo de las autoridades, por supuesto, ha apostado a abrir sus instalaciones, a estar preparados para lo que viene, que debe ser un proceso de normalización quizás muchísimo más rápido de lo que uno lo estima, pero que en este momento, yo creo que nosotros como país hemos dado muestras de estar muy preparados para trabajar, 24/7 y ser un ejemplo para otros destinos en materia de turismo, de apertura y de integración, porque no nos cabe duda, Miguel, que cuando el turismo funciona de manera normal, es como la gran señal de que todo está bien. O sea, el turismo te da una señal de que todo está bien, porque el turista viaja porque decide, porque quiere, porque a nadie lo obligan a ir a un país. Las personas deciden, y si una persona decide venir a un país de vacaciones, no es solo que nosotros tenemos que cuidarlo como debe ser y protegerlo, es que es una demostración, en este caso, ya después de la pandemia, de que todo está normal, de que hay seguridad sanitaria, que hay todo el sistema de protección, que el país te da la garantía de que no tendrá dificultades. Tienes toda la razón, y se han tomado las medidas. Sí. Para la palabra clave, estamos listos. Sí. Iron, vamos a nuestra primera pausa, que normalmente digo que es esta pausa, tendremos información económica por nuestro invitado y nuestro aliado Jairon Severino. Pero hoy seguimos con esta pausa con nuestro invitado especial, Jairon Severino Duarte. Continuamos en Hablemos de Turismo después de esta pausa. En Autopistas del Nordeste y Boulevard Turístico del Atlántico, queremos aportar a la generación de oportunidades para todos. Es por esto que en los últimos años realizamos la donación de tablets y kits escolares como herramientas para apoyar los procesos de educación. Construimos espacios para la recreación y el fortalecimiento del tejido social como parques infantiles y canchas de baloncesto, reparaciones locativas de escuelas y donación de ambulancias. Nos hemos comprometido en capacitar a las comunidades vecinas en seguridad vial. Somos respetuosos del medio ambiente y participamos anualmente en las jornadas de reforestación del Parque de la Biodiversidad. Querido futuro, puedo imaginarme los sueños que lograré y los caminos que voy a recorrer. Todos los lugares donde nos llevarás y los grandes recuerdos que coleccionaremos. Querido futuro, puedo ver todo lo que me falta por crear y quiero que llegues para disfrutarlo.
En Seguros Reservas trabajamos para que tengas un porvenir más tranquilo y seguro. Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. Gracias por continuar en Hablemos de Turismo con Miguel Calzada León. Nuestro invitado, Jairon Severino Duarte, doliente de Hablemos de Turismo desde sus inicios. Así es. Jairon, en esta primer bloque le pasamos revista a el impacto, a la visión del punto de vista económica, cómo manejamos datos sin hablar mal del camello para poderlo vender. Yo digo mucho esto, Jairon, estamos listos, pero cuando comience a viajar todo el mundo, o los porcentajes que comiencen a viajar en el mundo a buscar su destino de una necesidad obligatoria que hay que vacacionar, la gente está cansada de estar trancada, como tú dijiste, esto mismo, vamos a seguir trabajando, Sí, aunque estemos sí. de vacaciones virtualmente, esto vino para Así es. quedarse, Así es. existía, pero no lo manejamos a estos niveles, el mundo virtual, tu celular es tu oficina, Sí. en Chagüey, en donde quiera que uno está. Churchill, en cualquier reunión que tú estés. Pero partiendo de que yo digo también que la ventaja es que todos estamos en cero. Unos más listos que otros, en el caso de República Dominicana, una ubicación geográfica inmejorable, una infraestructura hotelera inmejorable y unos inversionistas de peso a nivel mundial. Pero no estamos solos. Entonces, de ahí a que podamos manejar la información para desviar ese grupo que va a vacacionar, no serán los porcentajes del 2018. A esta pandemia, acuérdate que debemos sumarle los 9, 8 meses del golpe del 2019, de Así esta es. campaña negativa. Sí, sí. Que cuando ya veíamos un poquito de luz en Fitur de 2020, vino este gran impacto. Entonces, todo esto te lo digo para preguntarte, como tú estás cerca de la parte números, ¿cómo puede esta crisis afectar la ponderación del turismo en el PIB? Bien, gracias. Tremenda pregunta, Miguel. Bueno, bien apuntas. En el año 2019, por ejemplo, nosotros recibimos en términos reales 6.4, 6.5 millones de turistas. Exacto. Exactamente. A pesar de la campaña aquella, ¿eh? Uh-huh. Eso indica de la fortaleza, de este destino, República Dominicana. Del posicionamiento a nivel mundial que hemos ganado. Exactamente. Claro, eso también nos enseñó a nosotros como país a tener listos un plan B, un plan de emergencia, un plan de comunicación de Estado que parece que sí, que está listo para enfrentar cualquier tipo de situación eventual así, porque una campaña sobre la base de mentiras o de tergiversación, pues claro que se cae sola, y fue lo que pasó después, justamente por eso. Pero creo que la fortaleza misma de ese posicionamiento del destino hizo que termináramos con cifras respetables. Bueno, 6,5 millones de turistas, que claro, representó una caída más o menos de 1.87 respecto al año anterior, que había sido bastante bueno también. Sí. Claro, vino el 2020, y el 2020 entonces reprograma todo lo que teníamos. El 2020 se inicia, de hecho, no tan bien, porque de hecho en enero del 2020 trajimos 557,000, llegaron 557,000, en enero de 2019 598, fue un poquito menos como quiera en enero de 2020. Sin embargo, en febrero, o sea, un mes antes de que llegara el primer caso o se descubriera el primer caso aquí, que fue el 1 de marzo, ese 1 de marzo no puede olvidarse nunca para marcar ese antes y un después. Llegaron aquí 1.122.000
casi 123.000, 1.123.000 turistas, que fue más que igual, bueno, casi igual del año anterior. Significa eso que íbamos a superar lo que logramos en el año 2019. Pues claro, nadie estaba esperando lo que pasó, el caos, la forma en cómo impactó la industria turística en la parte de viajes. Porque claro, todos supimos que los aviones, todos se quedaron prácticamente en hangares. En tierra. En tierra, porque las fronteras se cerraron, solo estaban abiertas para asuntos sanitarios y asuntos básicos de alimentos, pero los viajes de placer, los viajes de turismo, pues se frenaron. Entonces, ¿qué pasa? Por supuesto que cuando vemos lo que sucedió el año pasado, 2.4 millones de personas llegaron aquí. Cuando comparamos lo que significa 6.4 a 2.4, señores, esos son 4 millones y pico de turistas menos. Un sector que representa cerca del 20, más o menos, 12%, caer a solo 2.4 millones de turistas, eso nos da una idea a nosotros de lo que no solo significa el turismo como tal, sino lo que pasó con otros sectores que también dependen del turismo. Claro. Porque en turismo tú tienes que mezclar transporte, pero transporte aéreo, en transporte tú tienes que mezclar ahí el sector combustibles, porque Claro. los aviones se cargan aquí y esos combustibles también generan impuestos para el Estado. Pero está la industria de servicio de transporte local, aeropuertos, hoteles, que también mueve no solo empleos y vehículos, sino también combustible. Y sabemos lo que pasó en términos de recaudación, justamente porque sectores tan importantes como el turismo, que encadena a otros, pues se frenaron. Señores, en abril llegaron 217 personas. Eso es una cifra de turistas. Es un avión. O sea, un avión. Y en mayo 394. Claro, a partir de junio, cuando ya comenzaba a mencionarse lo que sería la apertura de julio, comenzaron a llegar un poquito más de pasajeros. Y eso, si se quiere, comenzó un poco a alivianar la carga, no para el turismo, para el sector hotelero, que estaba todavía cerrado, porque no se había abierto ningún tipo de hotel, justamente porque, como hemos dicho, un hotel no se abre de la noche a la mañana. No se abre de la noche a la mañana. Por eso, la economía dominicana vio cómo el turismo cayó en su flujo 62-63% el año pasado. Eso es una cosa que tú dices, bueno, tú puedes caer un 1%, 2%, 3%, pero cuando hablamos de casi un 66%, 63, 64%, ya estamos hablando de marca mayor. Por eso es que nosotros tuvimos un año peor que durante la crisis de 2003 en cuanto al comportamiento relativo de la economía. Caímos menos 6.7% el año pasado. Eso significó cerca de 10.000 y pico de millones de dólares respecto al año anterior, que había sido un año relativamente bueno en materia de turismo. O sea que eso nos da una idea también a nosotros de la ponderación, de esa importancia que tiene el turismo en la economía. Y posiblemente hoy día inclusive esta experiencia nos enseña a valorar más lo que significa el turismo para la economía dominicana. Mira, tú has dicho ahora mismo la frase clave. Es increíble cómo los ojos de todos los dominicanos hoy entienden en la parte del turismo. Te lo digo como doliente desde el inicio. Yo tengo en esto 33 años, CTN tiene 26 años, y he visto como en algunos momentos entendían que el turismo era un grupito de inversionistas, una playa cerrada que gritaba a alguien que decía que era playa pública, no nos dejan entrar, pero no, y tengo que resaltar,
Fran Reinieri, desde presidente de Azonadores en el momento, era el presidente de Azonadores cuando CTN nace. Ah, Y su sí, discurso siempre fue resaltar el tomate, la lechuga, los huevos, el ron, el café, la cerveza, el cigarro que se así iba a es. consumir dentro del sector hotelero y eso quedaba muchas veces en el aire. Hoy en día la agroindustria, recuerdo una entrevista que le hice Jairon a Ernesto Veloz, Sí. y un suplidor de huevo del este llamó a Ernesto y le dijo, ¿cuánto dinero hay que poner para que esto abra? Que estos huevos me van a dañar. Él entendía que era un tema económico, no entendían Sí, el impacto. Pero hoy en día la atención hacia la importancia del turismo se la ganó por lo que ha generado en la cadena de valores. así es. Tanto así, tanto así que hay que reconocer y felicitar al presidente Abinader que le ha prestado una atención y lo tiene en prioridad. De hecho, hay Así algunos es. comentarios en las redes, como la novia del presidente del turismo, pero es que le está prestando una atención Sí, muy sí, especial. Ha creado sí. un gabinete de turismo que no teníamos. Así Se es. mencionaron muchas veces Sí, algunos, pero nunca se reunieron. así es. Entonces, Así es. eh, y echando un poquito detrás a la Digo conversación, yo, Miguel, por suerte, porque el presidente de la República es un hombre también del turismo, que conoce, es doliente. o Bueno, sea, fue una suerte que tuvimos, digo yo, por no decir otra cosa, te, una dicha histórica que tocara a un presidente en medio de una crisis en la que el turismo fue y ha sido de los más afectados. Y entiende entonces cómo funciona. fue un empresario del sector, era vicepresidente de Azonadores cuando Fran Renieri fue presidente, que nacimos en el 95 como medio especializado y con una amistad muy buena, pero nos tocó en esta crisis un presidente con olfato y con visión hacia el turismo y con una meta de rescatar y reposicionar. Ahora, no podemos tapar la gran trayectoria de posicionamiento en el mundo que República Dominicana ya Claro, tiene, sí, más allá del pelotero, del cantante, del Pico Duarte, ya es un país posicionado, admirado. Y lo grande de todo es que crecimos silvestre, nosotros no crecimos con una presentación PowerPoint de a tal año vamos a hacer esto, a tal año vamos a hacer lo otro. Hemos sido sumamente bendecidos por Dios, hasta la naturaleza y el paisaje y el tesoro de país que tenemos. es así. Y volviendo a la parte que tú decías de los números del 2019, del 20, ese FITUR que tú estabas presente, el Banco Sí, Popular anunció como una gran información $1.000 millones puestos en el sector turístico. El es, Banco de Reserva llevó un proyecto con un master plan para inversionistas extranjeros del desarrollo de Bahía de las Águilas, de Pedernales, toda esa sí, así es. región. O sea, Así es. todo estaba caminando para mejor con relación al 2019 de una mala campaña. Así es. Pero estamos más unidos, nos hace falta todavía estar más juntos. Hay veces que siento que somos un archipiélago, todo el mundo está tratando de resolver su tema individual y la competencia es fuera. Sí, Es, pero es aquí dentro. quiero aportarte algo, Miguel, que tengo que reconocerle también a los empresarios que invierten en el turismo, que son conscientes de que las inversiones son a mediano y largo plazo, a largo plazo, que no detuvieron inclusive, no detuvieron los proyectos y los planes, porque fíjate cómo el presidente Luis Abinader ha participado en el inicio de muchos proyectos ahora, ha dado el primer palazo, Picasso, como tú quieras llamarle, y eso de hecho es una demostración de nuestra fortaleza, de la confianza que hay en este destino República Dominicana, pero también de esa due diligence que hacen las autoridades para que las cosas funcionen correctamente, que hay que pues reconocerlo. Por suerte hemos tenido esa conciencia del empresariado relacionado con el turismo, de que las inversiones deben seguir. Señores, nosotros tuvimos el año pasado inversiones
por más de 2.500 millones de dólares, a pesar de la pandemia. Lo que te indica a ti que el que trabaja con esos proyectos sabe que la pandemia tiene que pasar, pero nosotros tenemos que seguir, y es lo que ha sucedido. Bueno, pero la información más positiva es ver grupos nuevos entrando en la República Dominicana, como no fue ni Palazzo ni Picasso, fue un concepto muy especial de opening del grupo San Regis en Capcana. Estamos hablando de palabras mayores a nivel de marca, país, creyendo en el país. Grupo Posada sale de México, donde tiene el liderazgo de 29,000 habitaciones hoteleras y abre aquí un hotel de 394 habitaciones, la operación de un hotel. Le pregunté a su vicepresidente de operación, Enrique Calderón, ¿por qué República Dominicana? Me dice, Miguel, es que ustedes dan la mejor confianza de inversión y de crecimiento corto, mediano y largo plazo, aún esta situación mundial. O sea, esa información es de sentirnos de verdad que lo hemos hecho muy bien y estamos manejando bien. Y más de 2.500 millones de dólares también que anunció ahora ahí en Pedernales, Bahía de las Águilas, para desarrollar esa área. Eso también es un buen indicativo, ¿eh? Ese es un buen indicativo. Pero ahí voy con una observación y una opinión mía. Yo, antes de abrir un paciente nuevo, un bebé recién nacido, yo haría hincapié en salvar, proteger y crear todas las condiciones para el que está generándote el movimiento, antes de abrir otro obviamente, no, estoy de acuerdo contigo, pero como son inversiones que son a largo plazo, yo creo que la misma actitud, la disposición, ayuda a todo el mundo, porque de hecho hemos hablado inclusive, Miguel, en otras ocasiones, de que nosotros como país somos un destino, o sea, somos un destino. Claro, tenemos nuestros polos turísticos ya desarrollados, Punta Cana, Bávaro, Samaná, Puerto Plata, Santo Domingo como destino de turismo de negocios y de convenciones que tenemos que seguirlo explotando, pero nosotros tenemos un potencial más allá de eso que hemos logrado eficientemente. Por eso, lo que tú dices, la confianza que genera el país como destino para que sigan llegando nuevas inversiones, eso es lo que yo considero. Es así. Vamos a nuestra segunda pausa con nuestro invitado especial de los números mágicos que hemos siempre comentado y una tranquilidad con sus comentarios de corte económico a nuestros televidentes de Hablemos de Turismo con Miguel Calzada León. Continuamos después de esta pausa con Jairon Severino Duarte. Saludos a los Duarte del país. Continuamos después de esta pausa. 3 grandes compañías de cruceros están enviando barcos a San Vicente para evacuar a los residentes que se encuentran en peligro tras la erupción del volcán La Soufrière en la isla. Carnival Cruise Line, Royal Caribbean International y Celebrity Cruises desplegaron buques en la isla caribeña para asistir en la evacuación de los residentes. El estado norteamericano de Florida ha presentado una demanda contra el gobierno federal para exigir que se permita a los cruceros comenzar a navegar inmediatamente, según el gobernador Ron DeSantis. DeSantis argumenta que la orden de no zarpar es obsoleta y perjudica al Estado, ya que la industria genera miles de millones de dólares para la economía y emplea a decenas de miles de floridanos. La isla de Malta planea ofrecer a los visitantes extranjeros una ayuda de hasta 200 euros a cada turista que se quede al menos 3 días en la isla mediterránea este verano. El ministro de Turismo, Clayton Bartolo, dijo que se espera que la mayoría de las restricciones de la COVID se levanten el 1 de junio y que los turistas que reserven sus vacaciones de verano directamente a través de los hoteles locales reciban la dávida. Esta es una sección informativa de Caribbean News Digital para el programa Hablemos de Turismo con Miguel Calzada León.
Somos café y orgullo, sembrado el corazón de mi nación. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. En Banreservas seguimos apoyando la voluntad de quienes se unen para crear progreso en sus comunidades. A través de Prospera Banreservas, llevamos 20 años impulsando a decenas de empresas que traen prosperidad a miles de familias, a la vez que sembramos un mejor futuro. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Gracias por continuar en Hablemos de Turismo con Miguel Calzada León. Cuando el invitado es agradable y la conversación es fluida, el tiempo va muy rápido. Estamos en nuestro tercer bloque y no podemos dejar de tratar temas importantes con Jairon Severino Duarte, director del periódico El Dinero. Jairon, recientemente, esta semana se firmó un acuerdo entre el Ministerio de Turismo y el Banco Central para fines de información de corte económico, de información de por cientos, de números, para mantener una sola línea. ¿Tu opinión con relación a esto? Bien, la verdad que el acuerdo lo vi muy positivo porque tú sabes que, y tenemos que ser sinceros, como país tenemos que tener un solo discurso también, que eso es importante, pero además, el que tengamos estadísticas confiables nos ayuda a tomar mejores decisiones. Las estadísticas nos ayudan a tomar decisiones también que nos van a servir como país y que va a beneficiar a todo el mundo. Así que el Banco Central, por ejemplo, ha sido la institución con mayor credibilidad en cuanto al flujo de información en cualquier ámbito de la economía dominicana. Así que uno tiene que ver con buenos ojos el que haya esta conexión, esta coordinación, independientemente de cualquier otra cosa, pero que haya esta coordinación porque realmente el Banco Central tiene los mecanismos de flujo de información para medir lo que sucede. Sabemos que el Ministerio de Turismo también colabora porque tiene la capacidad de captar información en el día a día y ojalá, según estuve leyendo el acuerdo, le van a integrar nuevos elementos a las estadísticas relacionadas con el turismo que nos van a ayudar a entender a los nuevos turistas, a decirlo así, o sea, a esa nueva masa de turistas, porque hoy los que tienen 12 años, dentro de 5, 10 años van a tener 20 años y van a tener después 25 años y van a viajar. Entonces es entender un poco a esa masa de turistas que habrá de llegar al país unos años después. Entonces esto también, Miguel, nos indica a nosotros lo bien ubicado que está el Banco Central respecto a las perspectivas que le ve al sector turístico en todo. Pero, y ahí viene quizá un poco de la lección que estamos aprendiendo con esta crisis del COVID, para saber cómo tomar decisiones de calidad en un futuro inmediato. Porque el hotelero, el que ofrece el servicio, también tiene que entender qué es lo que necesitan, qué quieren, qué buscan, porque cuando una familia decide venir completa, en una familia hay diferentes blancos de público inclusive. Los padres, los hijos o los nietos, todos quieren cosas diferentes. Entonces, por eso es que le van a integrar elementos nuevos a ese levantamiento estadístico para tomar buenas decisiones. Creo que ha sido una decisión de madurez en ese sentido, de saber que las cosas deben hacerse bien. Y cabe destacar que esto que tú acabas de decir, del abuelo, el padre, la madre, el niño, ya tenemos más ofertas. O sea, ya el país, aparte del todo incluido masivo, los parques atractivos, la oferta complementaria, cada vez ha crecido más. Los parques temáticos, la oferta gastronómica,
la historia, la cultura, nuestra ciudad colonial, que obviamente está camino a seguir su proceso de, como yo la defino como la punta de lanza del turismo del país, y en algún momento tuvimos el mejor eslogan que nadie nos lo podía ni copiar ni decir, que era donde todo comenzó, y en Sí. realidad ese es el origen. Eh, con relación, yo no te puedo dejar ir de este espacio y oír tu opinión con relación a algo que tú manejas, pues te llega toda la información más que a muchos de nosotros. Plan de esa reforma tributaria y con relación, ¿cómo tú la ves en estos momentos, en unos momentos tan delicados, inclusive para el mismo sector, que hay sectores, representantes del sector que quieren algún tipo de privilegio en cargas fiscales para obviamente ser más competitivos con otros destinos? Los pasajes aéreos, las cargas son fuera de serie, los combustibles que lo mencionaste, Sí, tenemos claro. ahí una carga donde hay líneas aéreas que también buscan donde hay una economía. El reinvento aéreo es fuera de serie, o sea, entonces tenemos no solamente que con promoción trabajarlo, hay una serie de pautas que ojalá sean contempladas en esta reforma tributaria. Bueno, mira, la verdad que es una pregunta que yo la puedo calificar de capicúa. Una pregunta para cerrar en grande, porque todos sabemos que hay una reforma tributaria en proceso, se está discutiendo todo eso. Creo que el gobierno lo que va a hacer es que va a presentar el proyecto elaborado y habrá que decir sí o no, o pocos cambios. Pero hay que entender una cosa, y creo que los que hacen política tributaria, política fiscal en el país, saben que hay sectores que son fundamentales para el crecimiento de la economía, porque a la vez son sectores que motivan otras cosas, y motivan la inversión, el empleo, generan valor, generan esa capacidad productiva del país, y el sector turístico es uno de ellos, por supuesto, junto con zonas francas, junto con el sector construcción también, que también está relacionado con el turismo. Así que los que hacen política tributaria lo entienden. Ahora bien, uno sabe que este año 2021 es un año de transición. Un año de transición porque tenemos que recuperarnos de todo el problema que nos causó el 2020, con una economía caída casi en un 7%, que por suerte desde abril, cuando caímos casi un 30%, hemos venido retrocediendo ese número negativo hasta llegar a 1.1 en febrero, positivo, que eso es una referencia de que ya posiblemente comenzó todo ese proceso de recuperación. Por eso es que decimos que este 2021 es un año de transición, básicamente. De transición porque hay que tomar también decisiones importantes, no se pueden postergar. Hay decisiones que no se pueden postergar porque si esta gestión, por ejemplo, del presidente Abinader, que tiene 7, 8 meses, deja pasar el 2021 para tomar esas decisiones en términos tributarios, pero que hay que tener cuidado porque el entramado fiscal debe ser cómodo, no debe generar problemas a los que invierten, a los que generan empleos formales. Y el sector turismo, bueno, por suerte el presidente Abinader es un presidente que conoce bastante bien el turismo y lo ha demostrado. Yo creo que se ha ganado una A en cuanto al manejo de ese sector en medio de una crisis tan difícil, y todo este cronograma de apertura de hoteles lo ha demostrado, que es consciente de lo que está pasando. Por eso que yo digo que si desperdiciamos, y no va a pasar, este año 2021, entonces en el 2022 sí podríamos tener problemas. Por eso es que hay que estar preparados para que en este año próximo, cuando ya a partir de este año, segundo semestre, más o menos, se apruebe esa reforma tributaria profunda, que inclusive, Miguel, está en la Estrategia Nacional de Desarrollo, aprobar ese pacto fiscal, esa reforma profunda, para impulsar sectores importantes de desarrollo, tal y como se hizo justamente en medio de una crisis a principios de los 90. La crisis de los 90, 91, la crisis de precios, la crisis de commodity a nivel internacional, los obligó a nosotros también a reformarnos internamente. De ahí salió el Código
tributario y el Código de Trabajo también. Tuvimos ahí dos herramientas importantes para hacer la zapata que sirvió para sostener todo el crecimiento económico que tuvimos y que recordemos que a finales de los 90 tuvimos pues un crecimiento increíble. La economía comenzó se disparó el crecimiento, con la excepción, claro, de esa pausa gris del 2003 por una crisis coyuntural, financiera, no una crisis del mismo aparato y de la economía en sí, sino de algo muy puntual. Sin embargo, se retomó el crecimiento a partir de 2004, 2005, y fíjate que en algunos casos crecimos inclusive hasta de 2 dígitos, y manteniendo un crecimiento promedio de 6% durante los últimos 20 años, es algo que nosotros tenemos que cuidar. Y el turismo, nos hemos dado cuenta ahora, porque con esta crisis nos hemos dado cuenta de que se cerró un hotel. Bueno, pero el que vende ron, el que vende pollo, el que vende salami, el que transporta turistas, el que vende combustible, todo está frenado. Entonces, ahora posiblemente esta experiencia nos está enseñando mucho en ese sentido. Hay que seguir ajustando otras cosas en términos de logística interna, y las autoridades, por suerte, creo que están conscientes de eso, y en una reforma tributaria deben saber cómo darle, cómo tratar a sectores muy puntuales. No pido, por ejemplo, que se den exenciones innecesarias, pero sí hay que dar facilidades a ciertos sectores para que incentivarlo, claro, incentivarlo. Usted da una exención de $1, pero ese peso tiene que retribuirse en 2 o en 3 o en 4 para atrás. De eso se trata, de eso se trata. No, y como te decía, va de la mano de que genere mayor ingreso, pero también hay que observar el panorama en general de la competencia. Pues un avión toma una decisión de un destino, pero tiene muchas opciones de irse a otro. Y nosotros estamos detrás del mismo pastel. Pero definitivamente, pasándole raya, y en un clásico que tú dominas muy bien, de 0 mata 0, llevo 2 pago, vamos bien en una serie de medidas que hay que reconocer al presidente Abinader, como que es un conocedor del sector, no doliente ya, pero sí conocedor, y definitivamente está haciendo todo lo posible por generar, como le escuché ayer que él decía que su agenda es generar trabajo. Segundo punto de la agenda, generar trabajo. Así es. Tercer punto de la agenda, generar trabajo. Generar trabajo. Y eso yo creo que es que hay que ayudarlo. Hay que ayudarlo, y obviamente es muy importante también escuchar a todos los dolientes. Miguel, ¿sabe que sector? Cuando tú dices que hay que ayudarlo al presidente, eso que tú estás diciendo ahí, hay que decírselo a algunos funcionarios que están al lado de él. Hay que ayudarlo. Lo que pasa es que yo lo defino como un buen manager. Es un buen manager, pero en el equipo hay malos jugadores. Hay malos jugadores. Entonces, y obviamente ahí es que está el tema de poner oído para hacer. Oye, no iban a ser perfectos. Una sinfónica no toditos tocan afinado en la primera. Eso se va sobre la marcha, pero hay que ayudarlo, y tiene buena intención, y yo creo en él. Definitivamente creo en el presidente. Yo confío realmente. Yo confío. Y yo confío en él. El tiempo en la televisión, mi querido aliado estratégico desde los inicios de Hablemos de Turismo, tú lo conoces, pero sumamente feliz, y la fluidez de nuestra conversación y la claridad con la cual tú expresas esta información que todos debemos conocer, y tener ese ánimo, y también saber que se está trabajando, y que hay unos números que no están maquillados, que son de verdad. En un sector muy sensible, como dije al inicio, debemos aprovechar este espacio, y aprovechando que estoy contigo, antes de despedir, que ya me están haciendo las señas de humo, sí, debemos apoyar las medidas con relación a la falsificación de estos rones que nos hacen daño,
Y debemos hacer hincapié, presidente, en la falsificación de los cigarros. Sí. Cigarros que aparecen en todas las playas del país, que juegan también con un tema marca país, porque estamos muy bien posicionados. Ayer reflejaban algunas informaciones cómo hemos crecido en el mundo de los cigarros a nivel del mercado americano, que genera también impuestos, ingresos a la economía. Entonces, vamos a frenar esas falsificaciones. Vengo con una campaña muy interesante en ese tenor, con buenos aliados, y quiero integrarte en ese plan. Así será. Gracias, Miguel, por esta oportunidad. Un honor y ciertamente, como tú dices, régimen de consecuencia con todo aquel que afecte la marca país a través de dos productos fundamentales, el ron y los cigarros. Así es. Así que muchísimas gracias a nuestro invitado de Hablemos de Turismo, de esta especial de economía, Jairon Severino Duarte, un doliente de Cotuí y de Chagüey. Tenemos un compromiso de ir a Chagüey juntos y después veremos esas imágenes. Así que muchísimas gracias, Jairon, por todo tu apoyo desde el inicio Hablemos de Turismo. Gracias a José Miguel, que está ahí en los controles desde el inicio, oriente también de este espacio y pendiente a tus 3 minutos de cápsulas, dándole su justo espacio. Gracias, amigos de Hablemos de Turismo. Continuaremos en otro programa especial con otro invitado de la misma categoría que hemos tenido en el día de hoy. Gracias y nos vemos la próxima.